Muy buenas tardes. En este momento estamos cumpliendo con las actividades dispuestas de la especialización de gerencia social en el módulo de contexto social de derechos humanos y desarrollo humano. Hoy cuento con la presencia de una gran amiga, Yamelita. Yamelita, por favor, preséntate ante todos para darte la bienvenida a esta entrevista. Muy buenas tardes para todos, muy buenas tardes para usted. Gracias por esa oportunidad de estar acá hoy eh, presentándonos ante las personas que nos van a ver. Gracias, Yamelita. Bueno, estamos aquí, sé, ¿por qué no me cuentas más de lo que tú haces Tengo entendido que tú haces parte de la comunidad víctima y eres líder de esa gran comunidad que está afectada por tantos sucesos de nuestro país. Cuéntame, ¿qué más haces con ellos? Bueno, en este momento soy líder social, específicamente me ha gustado mucho el trabajo social, me he identificado por defender a la población más vulnerable. Escogimos ahorita la población víctima del conflicto armado porque soy parte de esta población, como bien lo dices, don Gustavo, un conflicto interno de más de 50 años que no pedimos nosotros las víctimas, o en el caso de nosotros no pedimos ser víctimas, sino que por cosas del destino y por esta guerra que se ha vivido nos tocó a nosotros esta vez. Bueno, ¿y cuál es tu función frente a esta población? Bueno, en este momento hago parte de la mesa de víctimas del municipio de Sogamoso, soy coordinadora en este caso. En años anteriores participé en la mesa de víctimas del municipio de Mongua, Boyacá, y también ejercí el papel de coordinadora en ese municipio. Ah, qué interesante. Bueno, ya entrando en contexto de nuestros temas, ¿cuál es para ti la definición tuya de derechos humanos en frente de todo esto? Bueno, una definición es como una herencia histórica que se nos ha venido dejando a todos los seres humanos, a todo el ser humano, a todas las comunidades y a los pueblos. Es como una definición para mí como algo, una alegría, una garantía, es como ¿cómo le dirá? Es como esa garantía que nos da el Estado para nosotros poder, para que no se nos sigan vulnerando y no se nos sigan violentando nuestros derechos. Bueno, y frente a todo lo que ha hecho el Estado con el manejo del apoyo a las víctimas en cuanto a derechos humanos, ¿crees que esa ley, la ley de víctimas claramente, es suficiente para resolver los problemas de tu población o de la población a la cual perteneces y representas? Pues habrían dos contextos. Pues un contexto sería un sí, pero sería un sí porque hay una creación de una ley. Pero en sí es una ley que fue creada como en escritorio y fue creada con muchas dádivas, podría decir. Supuestamente es donde nos garantizan a nosotros unos derechos de los cuales se nos violentaron, porque para acceder a esa ley es porque se nos violentaron ya nuestros derechos que teníamos. El Estado no pudo, como dicen por ahí, garantizarnos a nosotros, las víctimas del conflicto armado, un derecho que le correspondía. Pero es una ley que tiene muchas dádivas, una ley que está muy vacía, una ley que, si la vamos a ver, realmente no está beneficiando y no ha beneficiado en sí a la población víctima del conflicto armado en estos momentos, porque dice muchas cosas, pero al final vamos a la realidad y no se nos garantiza nada, no se cumple. Hay otra parte que, por ejemplo, la ley debería haberse revisado. ¿Por qué? Porque la mayoría de población víctima del conflicto armado en estos momentos, si tenemos en cuenta, es población campesinos que fueron sacados y arraigados de sus tierras. Sí. O sea que según tú, digamos, más que todos los municipios, ¿no? Porque tengo entendido que aparte de ser el gobierno nacional, los que tienen que dar cumplimiento a esta ley, son las entes territoriales las que tienen que dar cumplimiento más exactamente por tener más cercanía a la población, ¿no? Entonces, ¿tú crees que se ha podido llevar al cabo de eso? Pues lamentablemente no, porque desde que comenzó la ley 1448, que fue en el 2011, se ha presentado muchos inconvenientes porque ha sido un desconocimiento total para muchas entidades municipales, en este caso, que son las donde se encuentran las víctimas, donde ellos son los que tienen que mirar cómo solucionan esta problemática.
El desconocimiento total de las administraciones es bastante, se ha presentado mucho inconveniente. Yo diría a veces que incluso en las administraciones hemos sido revictimizados por ellos, porque no se nos ha garantizado ese derecho al cual nosotros, según la 1448, tenemos. Se nos siguen vulnerando nuestros derechos. Bueno, pues, digamos que siguiendo con el tema, ¿cómo ha sido tu aporte personal dentro de todo ese trasegar de la lucha como líder? ¿Cuál crees que tú que ha sido tu aporte más importante a la defensa de los derechos humanos de la población? Bueno, uno de mis aportes, empezando por la experiencia que tuve en la primera mesa, fue como en el poco conocimiento que había adquirido, porque en sí tampoco conocía mucho de la ley 1448. En ese entonces fue empezar a incidir y empezar a exigir ese derecho que por ley nos correspondía ante las entidades. Allí logramos, como dicen por ahí, logramos en el equipo que había con la mesa que se creó, que éramos 5 integrantes en ese entonces, logramos algo bueno, que fue lograr unos proyectos productivos y lograr que se nos reconociera como víctimas del conflicto armado. Perfecto, porque tengo entendido que la gran mayoría de personas que sufren de esa tragedia todavía no están reconocidas ante la ley, ¿cierto? Lamentablemente hay muchas personas que sufrieron estos hechos y que les han negado ese derecho a ser reconocidos ante la entidad, en este caso la unidad de víctimas, les ha negado ese derecho a ser reconocidos como víctimas, ya que cuentan con sus seres desaparecidos. Algunos les asesinaron a sus seres queridos y pues no dice, según les comenta la unidad, pues que no hay como la suficiente pruebas para ser beneficiados y de entrar dentro del registro único de víctimas, cuando realmente para nadie es un secreto, es un conflicto armado que ha afectado a muchísimas familias y es triste ver cómo varias familias se han quedado por fuera de esta ley. Sí, terrible, pero bueno, tú tocas un aporte importante y que entra dentro de este contexto nuestro, aparte de derechos humanos, está el desarrollo humano. ¿En qué sentido? En que tú me dices que has procurado y has logrado sacar proyectos productivos para la población víctima. ¿Cómo ha sido ese tema? Bueno, ha sido un tema, pues, al inicio, como ya le decía, de entrada a las administraciones ha sido un poquito duro. Ha encontrado uno, por ejemplo, algunos roces, algunos choques. ¿Por qué? Porque muchas administraciones no quieren que alguien llegue a decirles que eso es un derecho. Ellos no han entendido que es un derecho que por ley nos corresponde. Pero se ha incidido y se ha hecho el trabajo de demostrar que es un derecho al cual nosotros tenemos, no es un deber como se dice, no, nosotros tenemos un derecho y por eso lo exigimos. Llegamos a exigir ese derecho de la manera más respetuosa, incluso con derechos de petición. Ya hemos logrado, porque en una oportunidad lo sufrimos, tuvimos la experiencia que el presupuesto para esa población víctima, según nos decían, no había ningún rubro. Entonces, para lograr recuperar ese rubro nos tocó con derecho de petición ante la Procuraduría y nos apareció. Se le hizo entrega a más o menos a 10 familias, se beneficiaron con proyectos productivos autosostenibles, que es lo que la ley claramente dice, que los proyectos productivos o capital semilla deben ser proyectos autosostenibles, no es darle a las víctimas por darles para después decir estamos cumpliendo. Por cumplir. No, cumplir por cumplir, exactamente. Entonces sí se ha logrado en esos municipios. Bueno, y dentro de todo, Yamilita, lo que haces aquí en Sogamoso, que conozcas a la población, tengo entendido que dentro de ellos, aparte de los derechos, como tú dices, de los proyectos productivos, hay, por ejemplo, derecho a la educación. Bueno, esa es una garantía que se está cumpliendo, pero encontramos un inconveniente cuando los jóvenes ya quieren ingresar a la universidad. Hay mucho inconveniente. Se nos ofrece simplemente, por ejemplo, que los jóvenes se inscriban ante el ICETES. Eso para nosotros es como adquirir una deuda y los jóvenes pues no están como en esa capacidad, y más conociendo si la población víctima que tenemos acá en Sogamoso, por ejemplo,
es una población totalmente en unas condiciones, podría decir yo, infrahumanas. Hay población que está pasando unas necesidades que su merced no cree que esto, pero a veces si tienen para desayunar, no tienen para almorzar. Imagínense entonces para una universidad de un joven de estas familias, ¿cómo lo pueden hacer? No, y más si es con el trato de ICETEX igual, que hay esos problemas a nivel nacional, la gente normal, o bueno, la gente que hace parte de toda esa población que llamamos normalidad, ¿no? No que las personas víctimas sean anormales, no, sino que hacen parte de una población especial. Esa es. Bueno, y para terminar, Yamilita, con tu experiencia, ¿qué sugerirías para que los derechos humanos de las víctimas se cumplieran? Bueno, yo pensaría que el gobierno o el Estado debería empezar a darle como una vuelta a la ley 1448, ver cuáles han sido las falencias y empezar a verificar, empezar a tomar como medidas en esas falencias que se han presentado, porque como le decía desde el comienzo, hay una ley que es la 1448, que es la que nos garantiza nuestros derechos, pero si vamos a exigir esos derechos encontramos muchos vacíos. Por ejemplo, dice la ley que nosotros tenemos derecho a una vivienda digna, pero hemos querido acceder, pero no hay una política pública clara para población víctima del conflicto armado. Creación de políticas públicas. Sí, creación de políticas públicas. En este caso, una creación de política pública, específicamente vivienda, que es la que se ha dado la lucha y se le ha dicho al gobierno que se debe especificar una política pública para víctimas en el sentido de viviendas. Pues hay una política pública de vivienda, pero en sí general para todo un pueblo o para toda una comunidad, todo un pueblo. Pero para la población víctima del conflicto armado específicamente no lo hay. Iríamos al caso exacto, por ejemplo, acá en Sogamoso. No se podría acceder a una vivienda digna a la población víctima. ¿Por qué? Porque acá no hay vivienda de interés social, que es la que es gratuita. Y como te decía antes, la situación de las víctimas acá en Sogamoso es difícil, es crítica. He tenido la oportunidad de conocer y de escuchar testimonios de gente que uno no sabe si realmente a veces seguir en esta lucha o retirarse, porque escuchar la gente que no tiene para el desayuno, para el almuerzo, escuchar que están durmiendo cuatro personas en una cama para poderse acomodar, pues eso es como triste, y ver que el Estado colombiano no nos ha dado unas soluciones reales. También, pues para terminar, es triste para nosotros conocer y ver que nosotros como víctimas del conflicto armado y víctimas tanto de los grupos al margen de la ley como del Estado, porque sufrimos las dos partes, es ver cómo le han dado una prioridad, en este caso, por ejemplo, a los señores que se desmovilizaron de la FARC, unos grandes beneficios para ellos, y a nosotros las víctimas simplemente nos han dado pañitos de agua tibia. Totalmente de acuerdo. Bueno, ya tienen ahí ustedes conocimiento en cuanto a lo de la parte de las cosas que han tenido que sufrir y tienen que superar la comunidad víctima de nuestro país. Yamilita, muchísimas gracias por esta oportunidad de compartir conmigo y aquí con mis compañeros de la especialización. Un saludo grande. Bueno, a ustedes muchísimas gracias y agradecimientos a usted, don Gustavo, porque es una parte donde ustedes nos están abriendo una puerta para que muchas personas conozcan la situación por la cual las víctimas del conflicto armado han tenido que atravesar durante sus despojos y durante su dejarlo todo y seguir en una lucha para seguir viviendo. Muchas gracias. A usted, Gustavo, muy amable. Feliz tarde.